La tarde comenzó como cualquier otra. Acababa de verter agua caliente sobre una bolsita de té, el silbido suave de la tetera desvaneciéndose en el zumbido del viejo refrigerador. La casa crujía de esa manera familiar, que siempre lo hacía cuando el viento de la sierra de Chihuahua empujaba contra sus paredes. Después de 43 años entre esos muros, conocía cada sonido como si fuera parte de mi propio cuerpo. A las 3:15, la sirena rompió el silencio. Ese lamento largo y desgarrador se me metió directo en el pecho. Corrí al radio de emergencia que tenía en la encimera, mis manos torpes por el pánico. La voz crepitó a través de la estática tornado, de gran tamaño en el suelo, moviéndose hacia el noreste, rumbo a la colonia Valle Esmeralda. Mi colonia, mi calle, mi hogar. Tenía 10 minutos, tal vez menos. Mis piernas se sentían como de trapo, pero se movieron por instinto. Saqué una bolsa de lona del closet y metí lo que pude la carpeta con los papeles del seguro, las fotos de Alejandra con sus trenzas de niña, la foto de mi boda con Esteban. El camafeo de mi madre guardado en una bolsita de terciopelo fue lo último. Todo lo demás, décadas de cumpleaños, discusiones, risas de medianoche, quedaría a merced de la tormenta. El sótano olía a cemento húmedo y polvo. Me senté en un rincón con las rodillas pegadas al pecho, la franela vieja de Esteban, apretada contra mi cara. El sonido llegó como un tren de carga más fuerte que nada que hubiera oído antes. Las paredes gemían, las vigas crujían, y algo pesado se estrelló arriba. Susurré el nombre de Esteban, aunque ya llevaba 8 años ausente, como si decirlo pudiera mantener la casa en pie. Y luego silencio. No el tipo que reconforta, sino el que te hace zumbar los oídos porque el mundo estuvo demasiado ruidoso. Subí las escaleras despacio con las piernas temblando. La perilla de la puerta estaba fría en mi mano. Al abrirla me quedé mirando el cielo donde antes estaba mi sala. Solo cielo abierto manchado de nubes verdosas. Mis rosales, mi mesa de cocina, las mismísimas paredes del lugar donde crié a mi hija, todo esparcido en pedazos por el patio. El aire traía el olor a madera mojada y tierra cruda, un aroma cortante y definitivo. Los vecinos salieron de sus propios sótanos, algunos con lágrimas, otros con alivio. La señora Morales de al lado gritó mi nombre con la voz quebrada. Extendió la mano hacia mí, pero no pude moverme. Mi cuerpo se ancló al suelo como si cruzar ese umbral destruido significara aceptar que todo se había perdido. Cuando finalmente di un paso afuera, mis zapatos se hundieron en el lodo que alguna vez fue mi jardín. Un pedazo del triciclo viejo de Alejandra yacía retorcido cerca del garaje. Me agaché para recogerlo, pero me detuve. ¿De qué servía aferrarse a pedazos cuando toda la historia había sido borrada? Esa noche me quedé en la casa dañada de la señora Morales. Me ofreció su sofá, su bondad, una sábana delgada. Pero no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los crujidos de sus paredes, preguntándome cuánto tiempo podría apoyarme en los vecinos antes de convertirme en una carga. Al amanecer supe que tenía que irme a otro lado, aunque no tenía idea de a dónde. A la mañana siguiente empaqué mi bolsa de nuevo y guardé el camafeo en mi bolsillo. Mi coche estaba cubierto de tierra y hojas, pero arrancó. Giré la llave, apunté hacia Querétaro y murmuré para mí misma. El único plan que me quedaba iría con Alejandra. El viaje a Querétaro se sintió más largo que los 45 minutos que marcaba el reloj. Cada kilómetro me alejaba más de los escombros de mi casa, pero no me acercaba al consuelo. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos y me repetía que esto era temporal. Alejandra era mi hija. A pesar de la distancia que había crecido entre nosotras, la sangre aún significaba algo. Llegué a su vecindario justo después del mediodía. Jardines impecables, entradas ordenadas, casas de 2 pisos con persianas que parecían pintadas ayer. Todo parecía sacado de una revista.
Mi viejo coche desentonaba con lodo aún pegado a los costados por la tormenta. Me estacioné frente a la casa de Alejandra, una colonial, con una puerta roja que ella misma había mencionado elegir. Me quedé un momento en el asiento del conductor mirando la puerta juntando valor. Me dije que no lloraría, que no suplicaría. Era su madre pidiendo ayuda, no una desconocida de la calle. Con 3 bolsas de basura en el asiento trasero y la caja de herramientas vieja de Esteban a un lado, caminé al porche y toqué el timbre. Alejandra abrió rápido, casi como si me estuviera esperando. Por un instante su rostro se suavizó. Era el mismo rostro que yo besaba antes de dormir, con raspones en las rodillas y todo. Luego su expresión cambió. Se endureció en los bordes. Mamá dijo con voz educada, cautelosa. Escuché lo del tornado. ¿Estás bien? Asentí apretando la correa de mi bolsa. La casa se fue. Alejandra, todo se fue. Estaba pensando, solo por un tiempo. Tal vez podría quedarme aquí hasta que arregle las cosas. Detrás de ella apareció un hombre, Diego. Lo había visto pocas veces, alto, bien arreglado, con el aire de alguien que le gusta tener el control. Rodeó la cintura de Alejandra con un gesto que parecía más posesión que consuelo. Señora Ramírez, dijo con suavidad. Justo hablábamos de esto. Es complicado. Los ojos de Alejandra se cruzaron con los de él, luego volvieron a mí. Mamá, aquí valoramos mucho nuestra privacidad. Diego y yo trabajamos muchas horas y este es nuestro refugio. ¿Lo entiendes, verdad? Las palabras me golpearon más fuerte que el viento de la tormenta. Privacidad. Refugio. Como si yo fuera una intrusa. Tragué saliva forzando firmeza en mi voz. No estorbaría. Puedo cocinar, limpiar. Me mantendría fuera de su camino. Solo hasta que llegue el dinero del seguro. Diego negó ligeramente con la cabeza, con un tono casi de disculpa, pero firme. No es cuestión de molestias. Es cuestión de espacio. Hay hoteles de estadía prolongada cerca, muy seguros, muy limpios. Tendrías independencia. Independencia. La palabra supo amarga. Miré a mi hija esperando que lo contradijera, que recordara las noches que la sostuve con fiebre, las mañanas que trabajé turnos dobles, para que tuviera zapatos nuevos para la escuela. Pero en cambio ella sintió. Creo que estarías más cómoda ahí, mamá, dijo. Algo dentro de mí se quebró. No ruidosamente, no visiblemente, sino en silencio, como vidrio bajo una alfombra. Recogí mis bolsas del porche una por una, cada una más pesada que la anterior. Alejandra se quedó en la puerta con la mano de Diego aún en su cintura. Entiendo, logré decir con la voz frágil. Gracias por tu preocupación. Caminé de regreso al coche sintiendo el peso del camafeo, presionando contra mi pecho como un recordatorio de que algunos lazos no se rompen, incluso cuando el amor parece ausente. Cuando arranqué el motor no sabía dónde iba. Solo sabía que no podía volver a la Jorrit, a las ruinas, ni quedarme ahí. Conduje sin rumbo, hasta que el letrero de un Walmart apareció en la distancia. Su estacionamiento, un lugar donde nadie haría preguntas. El estacionamiento del Walmart se convirtió en mi refugio. Me estacioné bajo una farola parpadeante, esperando que ahuyentara a cualquiera que pensara en golpear mi ventana. Mi cuerpo dolía por la posición rígida del asiento del conductor y cada mañana despertaba con un nudo en el cuello. Me lavaba la cara en el baño evitando el espejo porque la mujer que me miraba parecía más un fantasma que yo misma. La primera noche me dije que era temporal. Para la segunda me di cuenta de que lo temporal podía volverse permanente si no hacía algo. Mi hija había cerrado su puerta. Mis vecinos tenían sus propias familias de las que preocuparse. Tenía 67 años durmiendo en un coche que olía a ropa húmeda y miedo. Una mañana, mientras buscaba monedas sueltas en mi bolsa para un café, lo encontré. Una pequeña tarjeta amarillenta doblada en la esquina de mi cartera suave, por las décadas de llevarla sin usarla. El nombre aún era legible: Javier Mondragón. Verlo trajo un torrente que no había sentido en años. Volví a tener 17 sentada en el cofre de su Chevy destartalada,
en la vieja cantera escuchándolo hablar de construir algo que durara. Él había escrito su número el día que se fue a la universidad en Guadalajara, prometiendo regresar, prometiendo que retomaríamos donde lo dejamos. Pero la vida tomó otro rumbo. Conocí a Esteban, me casé rápido, y guardé la tarjeta de Javier en el bolsillo de mi vestido de novia como un secreto. Miré la tinta desvaída hasta que mis manos temblaron. 50 años. ¿Qué sentido tenía llamar ahora? Probablemente estaba casado, tal vez abuelo, tal vez... ya no estaba. O peor, tal vez... ni siquiera me recordaría. Durante 2 noches llevé la tarjeta en mi bolsillo pasando el pulgar por los bordes, hasta que casi se rompió. Pensé en el rostro de Alejandra en la puerta, la mano de Diego en su cintura, la forma en que hablaron de mí como si fuera una carga. El rechazo de mi hija me había dejado a la deriva. Esa tarjeta era el único ancla que me quedaba, aunque no llevara a ti en ninguna parte. La tercera mañana después de otro sueño inquieto y un desayuno de galletas de gasolinera, no soporté más el silencio. Pedí prestado un teléfono público cerca de la entrada de la tienda, mi corazón latiendo mientras marcaba los números desvaídos. Sonó 2 veces. Desarrollos Mondragón. Soy Santiago. Por un momento me quedé helada, lista para colgar. La voz era más profunda, más firme, pero familiar de una manera que me apretó la garganta. Me obligué a hablar. Javier, soy Elena Ramírez. Bueno, antes era Vargas. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego su voz se suavizó como una puerta que se abre. Elena. Mi aliento se atoró. Después de medio siglo aún decía mi nombre como si importara. Las palabras salieron a tropel antes de que pudiera detenerlas. Perdón por llamarte así. Mi casa fue destruida por el tornado la semana pasada. Yo... no sé a dónde más ir. Mi hija. Mi voz se quebró. No me dejó terminar. Dime dónde estás. No debería... Elena, su tono era suave, pero firme. Aquí estás a salvo. El teléfono pesaba en mi mano. Le di las calles cercanas, mi voz apenas un susurro. Él la repitió con certeza, y escuché el portazo de una puerta y el rugido de un motor. Colgué y me quedé junto a mi coche mirando el tramo vacío de asfalto. Mis palmas estaban húmedas, mi estómago apretado, pero por primera vez desde la tormenta, sentí algo moverse bajo el miedo. Esperanza. Miré el camino esperando los faros que reconocería cuando llegaran. Vi el Lexus plateado antes de reconocer al hombre que salía de él. Se movía más lento que el chico que recordaba claro, pero sus hombros seguían rectos, su paso firme. Su cabello ahora era gris cortado corto, pero cuando levantó la cabeza, vi los mismos ojos color tormenta que una vez me prometieron el mundo. Elena dijo como probando el sonido, asegurándose de que era real. Por un momento no pude hablar. Mi garganta se apretó, mi corazón latía como si aún fuera esa chica de 17, en la cantera. Luego vinieron las lágrimas calientes y humillantes. Antes de que pudiera disculparme, él acortó la distancia y me envolvió en un abrazo que olía levemente a ropa limpia y cedro. «Estás a salvo», murmuró de nuevo firme, seguro. Le creí porque quería creerle. Insistió en conducir. Subí al Lexus avergonzada por el olor de mi ropa, por el estado de mi cabello, por todo lo que había perdido. Él no comentó nada. Solo preguntó si tenía hambre, si había dormido, preguntas que parecían más preocupación que interrogatorio. La ciudad quedó atrás mientras íbamos al norte, las casas más grandes, las calles más tranquilas. Cuando doblamos en una entrada bordeada de encinos, contuve el aliento. Su casa no era ostentosa, no del tipo de riqueza chillona que a veces veía en revistas. Era de piedra y madera con ventanales altos que atrapaban la luz de la tarde, un porche envolvente que parecía acogedor y protector. Adentro, olía a pulimento de madera y pan fresco. Libros llenaban estanterías, fotos de sitios de construcción y cortes de listón adornaban las paredes, pero también había señales de un hombre que vivía ahí. No solo lo exhibía un suéter sobre una silla, un crucigrama a medio hacer en la encimera.
Es demasiado grande, dijo en voz baja mientras dejaba mi bolsa. Siempre lo ha sido. La construí pensando en llenarla algún día, pero la vida no siempre sale como uno imagina. Lo miré preguntándome qué veía cuando me miraba. Una mujer cansada, el cabello sin lavar, la ropa arrugada por noches en un coche. No la chica a la que una vez prometió regresar. Debió leer la duda en mi rostro porque sonrió suavemente. Te ves exactamente como te recuerdo. Fuerte. Viva. Me senté en su mesa de cocina mientras él se movía con facilidad por el espacio, sacando verduras del refrigerador, encendiendo la estufa. Verlo cocinar me desconcertó. Javier había soñado con grandes ciudades y salas de juntas, no con picar cebollas en una cocina. Pero ahí estaba con las mangas arremangadas un hombre que había construido un imperio, pero aún preparaba su propia cena. Sobre un plato de pollo asado y papas al horno me preguntó por mi vida. Le hablé de Esteban, el confiable Esteban, que me dio seguridad aunque no pasión. Hablé de Alejandra, la hija que amé con fiereza, pero que ahora me cerraba la puerta. Pasé por alto los detalles de los últimos días, avergonzada de admitir que había dormido en un estacionamiento de Walmart. Cuando finalmente hice una pausa, él se recargó sin apartar los ojos de los míos. Nunca me casé. Dijo, estuve cerca un par de veces, pero siempre faltaba algo. Dudó. Luego añadió, supongo que aún estaba esperando. Las palabras cayeron entre nosotros, pesadas, innegables. Bajé la mirada a mis manos ásperas por años de trabajo con manchas de edad. Él se inclinó cubriéndolas con las suyas. Su tacto era cálido, familiar y aterrador. No sé qué viene después, susurré. Tampoco yo, dijo con simplicidad. Pero esta noche dormirás en una cama, no en un coche. Empecemos por ahí. Y por primera vez desde que sonaron las sirenas del tornado, creí que empezar de nuevo podría ser posible. A la mañana siguiente, sin embargo, un ajustador de seguros estaba programado para recorrer las ruinas de mi vida. La mañana después de dormir en casa de Javier manejé de regreso a lo que solía ser mi hogar. Él se ofreció para acompañarme, pero le dije que no. Hay cosas que una persona debe enfrentar sola. El aire aún estaba cargado con el olor a madera astillada y tierra húmeda. Mi entrada estaba medio enterrada bajo tejas, aislamiento y fragmentos de vidrio que brillaban bajo el sol como confeti cruel. El ajustador ya estaba ahí, un joven con camisa planchada que parecía demasiado limpia para este tipo de trabajo. Tenía un portapapeles, una cámara y una voz que sonaba a alguien recitando un manual. Señora Ramírez, preguntó mirándome brevemente antes de tomar una foto de lo que solía ser mi porche. Sí. Escribió notas mientras pasaba de un montón de escombros al siguiente. Cada vez que su pluma rasguñaba la página sentía que tachaba otra parte de mi vida. La mesa de la cocina donde Alejandra hacía tareas, el sofá que Esteban y yo elegimos el año que celebramos nuestro 20º aniversario, los rosales que cuidaba cada primavera, todo reducido a números en una columna. «Pérdida total», dijo al fin con tono plano, como si esas dos palabras no representaran 43 años de vida. Apreté los labios esperando el resto. Tenía la estructura asegurada por 1.500.000 pesos. Después de la depreciación y su deducible, estamos hablando de unos 1.200.000. Tal vez un poco menos dependiendo de la evaluación de los cimientos. 1.200.000 pesos. Lo dijo como si fuera un regalo. Pero yo sabía lo que significaba. No era suficiente para reconstruir lo que se perdió. Ni siquiera para una casa modesta, en esta economía. Asentí porque no había nada más que hacer. «Me las arreglaré», dije, aunque mi garganta estaba apretada. Me dio una sonrisa educada que no llegó a sus ojos, me entregó una tarjeta y pasó a la siguiente propiedad destruida, dejándome de pie entre los restos de mi vida. Me agaché para recoger un fragmento de porcelana rota, el borde aún filoso. Debía ser parte del juego que Esteban y yo compramos cuando nació Alejandra.
Lo dejé caer de nuevo en la tierra y en su lugar saqué el camafeo de mi bolsillo. Sus bordes eran suaves, su rostro intacto. Cerré los dedos alrededor de él y me recordé que aún tenía esto. Aún me tenía a mí misma. Cuando regresé con Javier más tarde, él estaba esperando en la puerta. Su expresión se suavizó al verme y me di cuenta de lo cruda que debía verme. ¿Qué tan malo?, preguntó en voz baja. 1.200.000, dije. Eso es lo que suman 43 años. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. En cambio, me llevó adentro, me sirvió un vaso de agua y me dejó sentarme en silencio. Después de un rato dijo: «No tienes que hacer esto sola». «Tengo que hacerlo», susurré. «No seré una carga para ti ni para nadie». El camafeo se presionó contra mi palma otra vez, anclándome. Lo que viniera después lo enfrentaría con mis propios pies. Pero cuando sonó el teléfono esa noche y escuché la voz de Alejandra al otro lado, me di cuenta de que estar sola podría no ser la opción. Cuando escuché la voz de Alejandra por teléfono, por un momento, olvidé cómo me miró en la puerta, cómo el brazo de Diego la rodeó como una barrera que no me permitía cruzar. Mi corazón se alzó tonto y rápido, como si tal vez hubiera cambiado de opinión. Mamá dijo con tono ensayado ligero: «He estado pensando. Tal vez podrías quedarte con nosotros después de todo. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Sería más fácil que... bueno, ya sabes. Andar de aquí para allá». Apreté el teléfono contra mi oreja buscando el calor que solía estar ahí cuando era niña. No lo escuché. Sus palabras sonaban cuidadosas, como si las hubiera ensayado. «Más fácil para quien», pregunté en voz baja. Ella rió frágil. «Para todos. Diego piensa que necesitas estabilidad ahora. Un lugar de verdad para dormir, una rutina. Los hoteles están bien a corto plazo, pero mereces algo mejor». La palabra estabilidad se alojó en mi pecho. Estabilidad no era lo que ella ofreció cuando estuve en su porche con mis bolsas. Estabilidad no era lo que dio cuando le pedí un sofá. Esto sonaba menos a amor y más a manejar una imagen. «Aprecio la oferta», dije, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero no quiero molestar. No estarías molestando», insistió. «Solo tendríamos que poner algunas reglas. Diego trabaja desde casa algunos días. Necesita silencio. Y yo tengo noches largas en el despacho. Pero si todos somos respetuosos, podría funcionar». Reglas. Respetuosos. Palabras que sonaban a contratos, no a compasión. Casi podía imaginar a Diego detrás de ella, alimentándole las líneas, asintiendo a cada frase cuidadosa. «Lo pensaré», dije, aunque mi estómago ya había decidido por mí. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina de Javier, mirando el teléfono en mi mano. Él entró desde el porche trayendo 2 tazas de café. Puso una frente a mí y estudió mi rostro antes de hablar. «¿Tu hija?» Asentí. «Quiere que vaya a quedarme con ellos. Dice que sería más estable». Javier se sentó frente a mí, su expresión calma pero conocedora. «¿Y cómo sonó?» «Como un arreglo», admití. «No como una invitación». Se recargó cruzando las manos. «A veces la gente extiende la mano porque quiere levantarte. A veces lo hace porque quiere tenerte a su alcance. Tú sabes la diferencia mejor que nadie». Quise defender a Alejandra, argumentar que lo estaba intentando, que tal vez debería aceptar lo que estuviera dispuesta a dar. Pero luego recordé la mirada en sus ojos ese día en el porche, cómo su preocupación se marchitó rápido bajo el agarre de Diego. «Tal vez estoy siendo injusta», susurré. «O tal vez estás siendo honesta», respondió. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, pero no incómodo. La tormenta me había quitado mi casa, pero no mi sentido de la verdad. La llamada de Alejandra me dejó con más preguntas que consuelo, y el dolor en mi pecho me decía que el costo de volver a esa casa fría podría ser demasiado alto. Javier se inclinó rozando mi mano, apenas lo suficiente para anclarme. «No tienes que decidir esta noche», dijo. «Mañana ven conmigo. Quiero mostrarte algo».
Su voz no traía presión, solo firmeza, y me di cuenta de que quería ver lo que él quería mostrarme. Y por primera vez en días sentí un destello de curiosidad en lugar de temor. A la mañana siguiente, Javier nos llevó al norte, fuera de la ciudad. No pregunté a dónde íbamos. El ritmo de las llantas en la carretera era constante, casi reconfortante, y por una vez me permití recargarme en el asiento y solo respirar. Doblamos en un camino de grava bordeado de estacas nuevas y banderas naranjas. Cuando el terreno se abrió, vi filas de casas en diferentes etapas de construcción. Algunas eran solo esqueletos de madera, otras ya tenían revestimientos pintados en azules y blancos suaves. Un letrero decía: Desarrollos Mondragón, proyecto de vivienda resiliente. Esto dijo Javier estacionándose en el sitio. Es en lo que he estado trabajando los últimos 5 años. Cabañas resistentes a tornados. Más pequeñas, más fuertes y accesibles para quienes lo han perdido todo. Las palabras me golpearon como un peso en el pecho. Quienes lo han perdido todo. No lo dijo por lástima. Lo dijo como hecho. Como si ya supiera lo que significaba. Lo seguí fuera del coche. El suelo olía a serrín y tierra húmeda, y el sonido de martillos y sierras llenaba el aire. Los trabajadores con cascos saludaban al pasar. Me llevó a una cabaña casi terminada. Adentro los techos eran más bajos de lo que estaba acostumbrada, pero las habitaciones se sentían cálidas, intencionales. Las ventanas eran pequeñas pero reforzadas. Las puertas más pesadas que ninguna que hubiera abierto. Pasé la mano por el marco de la puerta de la cocina. «¿Por qué tan gruesos refuerzos de acero?», dijo. «Estas paredes aguantan vientos de hasta 400 kilómetros por hora». Asentí lentamente. «¿Y los closets?». Señalé hacia 2 puertas de aspecto sólido en el pasillo. Cuartos seguros. Cada unidad tiene uno. Suficiente espacio para que una familia espere lo peor. Algo se movió en mí entonces. Me imaginé de pie en uno de esos cuartos seguros, sosteniendo mi camafeo, escuchando la tormenta rugir, pero sabiendo que las paredes resistirían. Se sentía como respirar aire que no había probado en semanas. Caminamos por la cocina y noté que los mostradores eran un poco altos. No todos son tan altos para picar verduras cómodamente. «Aquí», dije sin pensar. Javier me miró alzando las cejas. «¿Qué sugerirías? Una opción para mostradores más bajos, tal vez. O estantes ajustables. La gente que lo ha perdido todo podría ser mayor como yo. No todos pueden estirarse». Dio una pequeña risa no despectiva, sino casi encantada. «Eso es exactamente lo que a veces nos falta. Ojos prácticos. Los míos están entrenados para ver números, códigos materiales. Los tuyos ven vidas». Pasamos al dormitorio. Noté que la puerta del closet se abría hacia adentro, lo que hacía el espacio estrecho. Cambia la bisagra para que abra hacia afuera. Si no, alguien se va a golpear las rodillas cada mañana. Anotó la nota en una libreta que llevaba. Cuando salimos, se detuvo volviéndose hacia mí. «Tienes buen ojo, Elena. En una sola visita encontraste más que la mitad de mi equipo. En una semana». Me encogí de hombros avergonzada. «Solo he vivido en casas toda mi vida. Sé dónde aprietan las esquinas». «Ese es exactamente el punto», dijo. «Necesito a alguien que entienda estas casas desde adentro, no solo en planos. Un enlace. Alguien que pueda guiar a las familias, escuchar sus necesidades, decirnos qué funciona y qué no. Pagado, claro. Horas flexibles». La oferta quedó en el aire más pesada que las vigas de acero a nuestro alrededor. Un trabajo. Un propósito. No había tenido ninguno desde que Esteban murió. Mi primer instinto fue negar con la cabeza. «No estoy calificada. No estoy capacitada en...». «Estás calificada», interrumpió suavemente. «Has vivido la realidad para la que están diseñadas estas casas. Eso te hace más calificada que cualquier arquitecto de traje». La verdad de sus palabras se asentó en mí. Por primera vez desde la tormenta sentí algo más que pérdida. Me sentí necesitada. «Lo pensaré», susurré, aunque una parte de mí ya había decidido.
Javier asintió como si entendiera. Bien, empezaremos despacio, sin presión. Mientras regresábamos al coche miré las filas de cabañas. Se alzaban como promesas saliendo de la tierra, cada una más fuerte que lo que vino antes. Y por primera vez en semanas me sorprendí, imaginando un futuro en lugar de solo sobrevivir el día. Esa noche cuando Alejandra llamó de nuevo para invitarme a cenar, no me sentí desesperada ni acorralada. Me sentí firme como si finalmente tuviera un lugar donde pararme. Llegué a la casa de Alejandra justo antes de las 7 sosteniendo un pequeño ramo de margaritas del supermercado que compré con mi propio dinero. Un gesto tonto, tal vez, pero sentía importante traer algo que fuera mío y no prestado. Las luces de la entrada brillaban el césped recortado al milímetro. Todo lucía perfecto desde afuera. Adentro Alejandra me recibió con un abrazo que duró un segundo de más, como si se estuviera recordando sostenerlo. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa brillante pero frágil en las esquinas. Diego apareció detrás de ella con las mangas de la camisa enrolladas cuidadosamente, un vaso de vino ya en la mano. «Señora Ramírez», dijo usando el nombre como una formalidad. «Qué bueno verte de nuevo. Pasa». La mesa del comedor estaba puesta con una elegancia que sabía no venía de Alejandra, servilletas de lino, copas de vino. A juego, un centro de mesa con azucenas. Parecía más un escenario que una comida familiar. Me senté al final de la mesa con las margaritas incómodas en mi regazo, hasta que Alejandra las tomó con un entusiasmo forzado. La cena comenzó con charla ligera. Alejandra preguntó por el clima, por cómo me estaba adaptando. Le conté que había estado ayudando a Javier en su desarrollo de viviendas, y los ojos de Diego se iluminaron de inmediato. «¿Ah, Desarrollos Mondragón?», dijo pinchando un pedazo de pollo. «Gran operación. Contratos lucrativos. Eso debe ser reconfortante, dada tu situación». La forma en que dijo tu situación sonó como un diagnóstico, no como una vida. Mantuve mi voz firme. «Es un trabajo significativo. Están construyendo casas diseñadas para resistir tormentas. He podido dar retroalimentación». Diego se recargó con la copa de vino en la mano. «Y el mismo Mondragón, todo un personaje. He oído que está bastante acomodado». Sentí la mirada de Alejandra saltar hacia mí y luego bajar a su plato. No lo interrumpió, sin embargo, y ese silencio dolió más que las palabras. «Le ha ido bien», dije simplemente. La conversación osciló como un partido de tenis al que no había aceptado jugar. Diego preguntó por los acuerdos de seguros, si había solicitado ayuda federal, cuáles eran mis planes para la estabilidad a largo plazo. Cada frase estaba vestida de interés educado, pero debajo podía escuchar el tintineo de monedas. Respondí lo mínimo, aunque cada respuesta me hacía sentir como si estuviera en un juicio que no elegí. Cuando levantaron los platos, Alejandra volvió de la cocina con un postre pequeño, un pastel comprado del tipo que sabía que nunca le habría servido a Esteban, si aún estuviera vivo. Al colocarlo, sus ojos captaron el destello del camafeo descansando contra mi blusa. Se congeló por una fracción de segundo. Su sonrisa titubeó. Sus ojos se suavizaron de una manera que no había visto en años. «¿Todavía lo usas?», preguntó en voz baja. Toqué el camafeo. «Sí, era de tu abuela. Me lo dio antes de morir. Es todo lo que pude salvar de la casa». Algo parpadeó en la expresión de Alejandra. Algo conflictivo. Anhelo, tal vez, o arrepentimiento. Luego Diego carraspeó, y el momento se evaporó. «Las reliquias familiares son importantes», dijo con suavidad. «Hablando de eso, debe ser reconfortante saber que a pesar de todo tienes conexiones y recursos en los que apoyarte. Quiero decir, no todos tienen esa red de seguridad». Las palabras quedaron en el aire agriando la dulzura del pastel. Alejandra no me miró a los ojos. Me di cuenta entonces que esta cena no era sobre una reunión o consuelo. Era sobre actuación, sobre apariencias, sobre demostrar a ellos mismos, a sus vecinos, tal vez incluso a mí, que aún controlaban la narrativa.
Terminé mi rebanada en silencio, el camafeo cálido contra mi piel, anclándome. Podía estar sentada en su mesa, pero ya no pertenecía a su versión de familia. Cuando me levanté para irme, Alejandra me abrazó de nuevo, esta vez más fuerte, como si no quisiera que notara que sus ojos estaban vidriosos. Diego solo sonrió con la mano en su hombro como un recordatorio de dónde debería estar su lealtad. Salí al aire nocturno sintiéndome a la vez más pesada y más ligera. Y cuando me subí al coche de Javier, que esperaba en la banqueta, supe que había cosas que él merecía escuchar. 2 días después de la cena de Alejandra manejé de regreso a lo que quedaba de mi calle. Los escombros habían sido limpiados lo suficiente para que pasaran los coches, aunque los esqueletos de las casas destruidas aún se alzaban como dientes rotos contra el horizonte. Mi propio terreno estaba casi desnudo, la losa de concreto agrietada, tuberías retorcidas, asomando por la tierra unos pocos astillas de madera, aferrándose tercamente al suelo. Me estacioné en lo que solía ser mi entrada y salí despacio, el suelo crujiendo bajo mis zapatos. El silencio era inquietante, roto solo por el zumbido lejano de motosierras. Por un momento cerré los ojos e intenté imaginarlo todo otra vez. Los rosales a lo largo de la cerca, la mesa bajo la ventana donde Esteban tomaba su café matutino, los carillones de viento que Alejandra me compró para el Día de las Madres hace años. Nada de eso estaba aquí, pero casi podía escuchar los ecos. De mi bolsa saqué una tira de listón amarillo que había guardado de un regalo de hace mucho. Estaba deshilachado en los bordes, nada especial, pero era todo lo que tenía. Lo até alrededor del poste metálico doblado que alguna vez sostuvo mi buzón. El nudo fue torpe. Mis dedos temblaban, pero se sostuvo. Listo, susurré. Una promesa. No una promesa de devolver las cosas a como eran, porque eso era imposible, sino una promesa de que este pedazo de tierra no sería mi fin. Seguía de pie ahí cuando escuché pasos detrás de mí. Javier me había seguido dándome espacio, pero sin dejarme estar completamente sola. No dijo nada al principio, solo miró el listón, ondear débilmente en el viento. Luego metió la mano en su bolsillo. «Quería darte algo», dijo. Su mano se abrió, y descansando en su palma estaba una pequeña llave de latón. Fruncí el ceño. «¿Qué es esto?» «No es para mi casa», dijo rápido, como si supiera a dónde podrían ir mis pensamientos. «Es para una de las cabañas modelo en el desarrollo. Está terminada, amueblada, pero nadie vive ahí aún». Pensé... Hizo una pausa buscando mi rostro. «Pensé que te gustaría tener un espacio tuyo mientras resuelves las cosas. Sin renta, sin condiciones. Solo dignidad». La palabra dignidad golpeó más fuerte de lo que esperaba. Extendí la mano, la llave fría contra mi piel. «Javier, no puedo». «Puedes», interrumpió suavemente. «Esto no es caridad. Es respeto. Has dado más a este mundo de lo que nunca has pedido a cambio. Toma la llave. Al menos camina por el lugar, siente cómo es». Miré la pequeña forma de latón, mi reflejo deformado en sus surcos. Durante semanas había estado moviéndome de un sofá prestado a otro, de una bondad prestada a la siguiente. Pero esta llave no era para su mansión, su riqueza, su vida. Era para algo más, un símbolo de que podía empezar de nuevo en mis propios términos. Lentamente asentí. «De acuerdo». Sonrió entonces, no triunfante, solo aliviado. «Bien, iremos mañana. Yo manejaré». Mientras caminábamos de regreso al coche, mantuve la llave apretada en mi mano, los bordes presionando mi palma. El listón ondeaba detrás de mí en la brisa, un voto atado a los escombros. Entre el listón y la llave, por primera vez desde el tornado, sentí que tenía más que solo pérdida para llevar adelante. Esa noche puse la llave junto a mi cama y toqué el camafeo en mi garganta. Una guardaba memoria, la otra posibilidad. Y juntas eran suficientes para enfrentar lo que esperaba en la cabaña la mañana siguiente. Cuando Alejandra llamó de nuevo, su tono era todo dulzura, del tipo que usaba cuando quería algo.
Mamá Diego ha estado buscando formas de facilitarte las cosas. Hemos preparado algunos papeles. Nada complicado, solo para que no tengas que preocuparte. Mi estómago se apretó. Recordé el listón que até al poste, la promesa que susurré a la tierra y la llave de latón ahora descansando en mi mesita de noche. Aún así, acepté encontrarme con ellos porque una parte de mí quería creer que mi hija aún podía ser mi hija. Fijaron la reunión en una sucursal bancaria local, del tipo con oficinas de vidrio esmerilado y luces demasiado brillantes. Diego me saludó con su sonrisa de político y deslizó una carpeta sobre la mesa. Alejandra se sentó a su lado, su expresión neutral, como si se hubiera entrenado para no revelar nada. «Estos formularios», dijo Diego con suavidad tocando la carpeta, «nos permitirán ayudarte a manejar tu liquidación, el pago del seguro y cualquier otra cosa que llegue. Solo firma aquí y no tendrás que preocuparte por perder fechas límite o cometer errores». Los papeles lucían oficiales, pero el lenguaje legal era denso, resbaladizo. Entrecerré los ojos ante las palabras, las líneas se difuminaban. Algo en mí, tal vez, el mismo instinto que me hizo atar el listón o notar las bisagras en las puertas de la cabaña, gritó que me detuviera. Antes de firmar nada dije, «Firme pero fría, quiero que el banquero lo explique». La sonrisa de Diego titubeó, pero llamó al joven de corbata que estaba rondando la puerta. El banquero se sentó, miró la carpeta, luego frunció el ceño. «No es solo manejo», dijo con cuidado. «Esto es una transferencia de poder notarial. Les daría control total sobre sus cuentas y activos». Las palabras resonaron como trueno. Mis oídos rugieron. Me volví hacia Alejandra, mi voz baja pero temblorosa. «Querías que entregara todo. Después de que perdí mi casa, mi vida y fui a ti por ayuda. Esto es lo que ofreces». El rostro de Alejandra se sonrojó. No de vergüenza, sino de enojo. «¿Crees que es fácil limpiar después de ti? Siempre viviste como si el mundo no te debiera nada y me pasaste eso. Me criaste en la escasez, mamá. ¿Sabes lo que es sentirte siempre detrás de los demás? Diego solo está tratando de asegurarse de que eso no vuelvas a pasar». Sus palabras dolieron más que cualquier tormenta. Escasez. Esa fue la palabra que eligió para los años en que trabajé turnos dobles, las noches en que me salté comidas, para que ella tuviera suficiente los sacrificios que hice, para que no notara las cuentas acumulándose. «Te di todo lo que tenía», susurré. «Y nunca fue suficiente», espetó con lágrimas afiladas en los ojos. «Nunca suficiente para sentirme segura, nunca suficiente para sentir que pertenecíamos a algún lugar más que al segundo puesto. Diego es la primera persona que me ha hecho sentir que no me estoy ahogando». El banquero carraspeó nervioso deslizando los papeles hacia mí, como para alejarse del desastre que se desmoronaba. «No tiene que firmar nada, señora», dijo en voz baja. Empujé la carpeta con las manos temblando. «No lo haré. Y si esto es lo que llamas ayudarme, entonces no quiero tu ayuda». Alejandra retrocedió su labio temblando, antes de endurecer su rostro de nuevo. Diego puso su brazo alrededor de sus hombros, susurrando algo que no pude escuchar, y ella lo dejó. Me puse de pie, el camafeo quemando contra mi pecho como si mi madre misma me recordara el carácter que heredé. «Has hecho tu elección», le dije a Alejandra. «Pero no finjas que es por amor. El amor no viene con contratos». Sus ojos me siguieron mientras salía de ese banco estéril, pero no me llamó. Ni una sola vez. Afuera el sol de Chihuahua era filoso e implacable. Me recargué contra la puerta de mi coche respirando con dificultad, furia y pena anudadas en mi pecho. Cuando finalmente manejé, supe una cosa con dolorosa claridad. Cualquier lazo que Alejandra y yo alguna vez tuvimos, ahora se había roto, aún más. Esa noche, cuando regresé a la cabaña, modelo que Javier me dio la llave, puse la carpeta en la encimera sin abrirla de nuevo. Mis manos aún temblaban cuando escuché su golpe en la puerta.
La mañana después del banco me reuní con Javier en el sitio de desarrollo. El aire era fresco, oliendo a quisia madera cortada y pintura nueva. Filas de cabañas se alzaban desde el suelo, como prueba de que la supervivencia podía construirse, un bigarigasica a la vez. Esta, dijo Javier señalando un lote en la esquina, donde apenas habían levantado el armazón. Pensé que podríamos hacer la tuya. La palabra tuya hizo que mi pecho doliera. Me acerqué pasando los dedos por la madera áspera. Por primera vez desde el tornado me permití imaginar paredes que fueran mías otra vez, un lugar donde colgar cortinas y escuchar mis propios pasos en la noche. Pero negué rápidamente con la cabeza. No a menos que la pagué. Tengo el dinero del seguro, lo que queda después de los gastos, y seguiré trabajando contigo. Quiero ganármelo, Javier. Tiene que tener mi nombre. Me estudió por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo. Haremos los papeles así. Esfuerzo conjunto. Sin regalos, sin deudas. El alivio aflojó algo dentro de mí. No me había dado cuenta de cuánto me aferraba al miedo de la dependencia, hasta que las palabras salieron de su boca. Caminamos juntos por la cabaña a medio armar, y me dio un lápiz. Marca lo que importa. Esta es tu casa. Dime qué necesita. Me agaché y dibujé cambios en la madera contrachapada, mostradores más bajos, bisagras ajustadas en las puertas de los closets estantes, que no forzarían hombros envejecidos. Mientras hablaba, él escuchaba realmente, escuchaba garabateando notas como estudiante a mi lado. Este cuarto seguro, dije tocando el armazón. Debería caber una silla. Alguien mayor podría no soportar estar de pie todo el tiempo. Dio una risa suave. Ves cosas que ningún arquitecto ve. No es visión, murmuré. Es vivir. Por un rato estuvimos en el espacio sin terminar la luz del sol, derramándose por las vigas. El silencio entre nosotros era cómodo, cargado de cosas no dichas. Luego habló con la voz más baja que antes. Hace 5 años estuve comprometido, dijo. Una mujer hermosa. Brillante. Todos decían que éramos perfectos. Compré el anillo, reservé la iglesia. Pero la noche antes de la boda la cancelé. Me volví hacia él sorprendida. ¿Por qué sus ojos sostuvieron los míos firmes y sin parpadear? Porque no podía pararme en un altar y prometer para siempre, mientras mi corazón aún estaba contigo. Las palabras detuvieron el aire en mis pulmones. 50 años de distancia de vidas separadas, y él aún llevaba mi nombre en su pecho. Gratitud y miedo chocaron dentro de mí como 2 tormentas colisionando. Javier. Mi voz titubeó. No sé si puedo cargar con eso. No sé si puedo ser eso. Extendió la mano no del todo, tocándome solo lo suficiente para que el calor cruzara el espacio. No te estoy pidiendo que lo cargues. Te estoy pidiendo si me dejas caminar a tu lado mientras reconstruyes. Eso es todo. Miré a mi alrededor las vigas, los inicios de un tejado. Reconstruir una casa parecía sencillo comparado con reconstruir confianza en el amor. Los clavos y las tablas obedecían reglas. Los corazones rara vez lo hacían. Pagaré por este lugar, dije finalmente, mi mano aún en el armazón. Pero no sé qué puedo prometerte aún. Su sonrisa fue suave, paciente. Entonces, que la casa venga primero. Las promesas pueden esperar. Exhalé lentamente, sintiéndome más firme con las palabras dichas en voz alta. Por ahora un tejado y 4 paredes eran suficientes para esperar. Mientras salíamos del sitio, apreté el lápiz aún manchado con mis notas. Esa noche, cuando Alejandra le apareció sin avisar en la cabaña modelo, me di cuenta de que la base que estaba poniendo sería probada antes de lo que pensaba. Javier me encontró en la cabaña modelo esa tarde, su expresión calma, pero con un dejo de algo más pesado. Puso su maletín en la encimera y me miró por un largo momento antes de hablar. Tu hija vino a verme hoy. Las palabras hicieron que mi estómago se retorciera. ¿A tu oficina? Asintió. Dijo que quería entender tu trabajo aquí, cómo estás involucrada. Pero no era curiosidad, Elena. Era una actuación. Preguntó por contratos, liquidaciones. Incluso insinuó
¿Qué pasaría si algo me sucediera? Cerré los ojos el camafeo presionando contra mi pecho mientras me inclinaba hacia la que adelante. Alejandra de nuevo rondando mi vida como si fuera una bóveda bancaria. ¿Y qué dijiste? Le dije que no tendría esa conversación sin ti. Y le dije que no. El alivio me recorrió, pero estaba mezclado con vergüenza. Mi hija había intentado encantar al hombre que me había dado nada más que dignidad estas últimas semanas. Usaba las mismas sonrisas que usaba conmigo de adolescente, cuando quería zapatos nuevos, solo que ahora las apuestas eran más afiladas. No puedo seguir dejándola jugar estos juegos, dije finalmente, mi voz baja. He estado conteniéndome intentando no alejarla para siempre, pero tal vez ya la perdí, Javier. Tal vez la perdí en el momento en que aprendió a usar máscaras mejor de lo que yo podía leerlas. Extendió la mano a través de la encimera cubriendo la mía. Entonces deja de intentar competir con la máscara. Encuentra un lugar donde no pueda esconderse detrás de ella. Las palabras se quedaron conmigo durante la noche. Esa noche mientras estaba en la ventana de la cabaña mirando las estrellas sobre el armazón oscuro de mi nueva casa, me di cuenta de lo que tenía que pasar. A la mañana siguiente llamé a Alejandra. Respondió rápido su voz demasiado alegre. «Mamá justo estaba pensando en ti. Quiero que vengas conmigo». Dije, no a la oficina de Javier, no a una cena, no a ningún lugar pulido. Solo tú y yo. Hubo una pausa. «¿A dónde?» «Al terreno», dije. «El lugar que dejó el tornado. Quiero que lo veas conmigo». El silencio se alargó tanto que me pregunté si colgaría. Luego exhaló. «De acuerdo. Mañana por la mañana». Cuando colgué mi mano temblaba, pero no de miedo. Por primera vez no iba a Sipei a su mesa ni a su escenario. Le estaba pidiendo que estuviera conmigo en el terreno crudo, donde no había nada que pulir. Javier entró desde el porche y le conté. Solo asintió. Ese es el lugar correcto para la verdad. Toqué el camafeo, luego la llave en mi bolsillo. Mañana en las ruinas de lo que alguna vez fue mi hogar, vería si Alejandra tenía algo real que darme. La mañana estaba despejada cuando Alejandra se estacionó junto a mí en el terreno. Salió de su coche con tacones demasiado filosos para la tierra, su blazer ajustado como armadura. El viento le alborotó el cabello, y por un momento pareció menos la abogada pulida en la que se había convertido, y más la niña que alguna vez se sentó con las piernas cruzadas en el césped, tejiendo cadenas de dientes de león. Estuvimos lado a lado en silencio mirando la losa vacía. El listón que até al poste doblado ondeaba en la brisa un pedazo pálido de desafío. Aquí estaba, dije suavemente. La cocina estaba allá. Tu cuarto por ese lado. 43 años de vida reducidos a polvo y escombros. Alejandra cruzó los brazos, sus ojos escaneando el terreno, como si fuera una hoja de balance que no podía cuadrar. No sabía que me golpearía así, admitió. Pensé que solo vería concreto. Pero se siente vacío. Me volví hacia ella, mi voz más firme de lo que quería. Cuando necesité ayuda elegiste tu comodidad. Me miraste parada en tu porche sin nada y decidiste que tu refugio era más importante que tu madre. Su barbilla se alzó, pero sus ojos se desviaron. ¿Crees que fue tan simple? Mamá, no sabes cómo se sintió crecer sin nada de sobra, siempre viendo a los otros niños con zapatos nuevos, vacaciones, casas más bonitas. ¿Sabes lo pequeño que eso me hacía sentir? Lo avergonzada sus palabras me atravesaron. Avergonzada de mí, de la vida que teníamos, dijo rápido, luego más suave. Y tal vez sí de ti, a veces. Odiaba cómo la gente nos compadecía. Me prometí que nunca volvería ya a vivir así. El viento traía el olor a tierra cruda e inquieta. Agarré el camafeo en mi garganta, estabilizándome. Alejandra, trabajé hasta que mis manos se agrietaron. Me salté comidas para que tú tuvieras suficiente. Me quedé despierta noches enteras, asegurándome de que las cuentas se pagaran. Eso no fue fracaso, fue supervivencia. Y la supervivencia tiene cicatrices. Las lágrimas se juntaron en los bordes de sus ojos
pero las parpadeó. Sé que sacrificaste, pero siempre se sintió como si el sacrificio fuera el único idioma en nuestra casa. Como si el amor significara quedarse sin nada. Diego me hace sentir que no tengo que vivir en la escasez, nunca más. Escasez. La palabra raspó contra mí como vidrio roto. Te di todo lo que tenía. Fue tan poco que todo lo que viste fue lo que nos faltaba. Su voz se quebró. No fue poco, solo nunca se sintió seguro. Siempre tuve miedo de que todo colapsara. Y ahora lo ha hecho, ¿no? El terreno se extendía y en nuestro alrededor, árido e implacable. La vi por lo que era no solo una hija endurecida por la ambición, sino una niña aún cargando el miedo a alacenas vacías y zapatos de segunda mano. Había convertido ese miedo en armadura en Diego en control. Y yo susurré: he estado cargando la vergüenza de no darte más. Tal vez ambas hemos estado viviendo dentro de la misma herida, solo cortándonos de maneras diferentes. Los brazos de Alejandra cayeron a sus costados. Me miró entonces, realmente me miró. Sus ojos buscando mi rostro como si pudiera encontrar a la niña que alguna vez arrullé para dormir. No sé cómo arreglar esto, dijo. Tampoco yo admití. Pero fingir ya no funciona. Tal vez lo mejor que podemos hacer es dejar de escondernos de las ruinas y empezar a decir la verdad. Asintió una sola lágrima escapando por su mejilla antes de que la secara. Lo siento, susurró, aunque no sabía si era por el pasado o el presente. El listón se agitó en el viento detrás de nosotras, el único sonido llenando el silencio que aún no sabíamos cómo romper. Cuando manejé de regreso a la cabaña esa noche, Javier estaba esperando con los planos extendidos sobre la mesa, listo para empezar a dar forma a las vigas en paredes. Pedí a Alejandra que viniera a la cabaña una noche sin Diego. Llegó de todos modos con él a cuestas, su mano firme en su codo como si la estuviera escoltando a un tribunal. Las paredes sin terminar nos enmarcaban el olor a sari y a serrín fuerte en el aire. Este lugar estaba destinado a ser mi comienzo, y no iba a dejar que se viera invadido por patrones viejos. Señalé hacia la mesa donde había puesto 3 sillas. Siéntense. Necesitamos hablar. Alejandra miró a Diego, quien dio una media sonrisa, confiado, listo para pelear. Ambos se sentaron, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro. Una unidad. Me senté frente a ellos firme. He estado pensando en lo que pasó en el banco. Comencé sobre los papeles, el poder notarial. Y sobre los años antes de eso. Las veces que tú, Alejandra, me alejaste cuando más necesitaba ayuda. Si vas a ver un futuro entre nosotras, no puede basarse en expectativas no dichas. Así que, aquí están los términos. La sonrisa de Diego titubeó. Alejandra se inclinó ligeramente hacia adelante, insegura. Primero dije, manteniendo la voz pareja: nos veremos 2 veces al mes para cenar. Aquí en mi casa o en la tuya. Sin sorpresas, sin visitas, sin avisar, sin usar esas cenas como interrogatorios. Alejandra asintió, aunque se mordió el labio. Diego cruzó los brazos. Eso suena restrictivo. Es claro, corregí. Segundo, las festividades serán por invitación, no por suposición. Si quieren que esté ahí, invítenme. Si quiero que estén aquí, los invitaré. Nadie aparece en una puerta esperando entrar. Alejandra se movió, sus ojos saltando a Diego, quien murmuró algo por lo bajo. Y tercero, dije inclinándome, nada de involucramiento financiero. Ni mío ni de Javier. Sin preguntas sobre seguros, sin hablar de liquidaciones, sin especular sobre testamentos o herencias. Nuestra relación no se medirá en pesos. Si no podemos separar el amor del dinero, entonces no tenemos amor. El aire se espesó pesado con el peso de mis palabras. El rostro de Alejandra parpadeó con algo como alivio, antes de que lo enmascarara. Diego, sin embargo, se erizó abiertamente. «¿Entonces nos estás diciendo de qué podemos y no podemos hablar?», exigió. «Te estoy diciendo lo que permitiré y no permitiré en mi vida», respondí. Mi mano fue al camafeo en mi garganta, anclándome. He pasado demasiados años esperando que los lazos familiares fueran suficientes. No lo fueron.
De ahora en adelante descansarán en contratos dichos en voz alta, acordados respetados, como cualquier otra sociedad. Alejandra finalmente habló su voz más baja de lo que esperaba. ¿Y si no podemos aceptar estos términos? Entonces nos alejamos con honestidad en lugar de seguir cojeando fingiendo. La mandíbula de Diego se apretó. «Esto es manipulador», sostuve su mirada. «No, esto es supervivencia. Viví un tornado, Diego. Sé cómo se ve el colapso. Estos límites son mi base». Por primera vez esa noche Alejandra me miró en lugar de a él. Sus ojos brillaban con conflicto, como si la niña que crié estuviera presionando contra la mujer en la que se había convertido. Mamá dijo suavemente: «No sé si puedo prometer todo eso, pero quiero intentarlo». No fue un abrazo, pero tampoco fue rechazo. Fue el hilo delgado de algo posible. Diego empujó su silla bruscamente, pero Alejandra se quedó sentada, su mano descansando en la mesa. Vi la vacilación, la lucha, y supe que esta pelea no era con él. Era con ella, y con las partes de mí que ella cargaba. «Entonces empezaremos ahí», dije. Asintió, aunque sus ojos se desviaron hacia abajo. Diego se quedó rígido junto a la puerta esperando. Cuando ella se levantó para seguirlo, miró atrás una vez, su mirada atrapada entre desafío y anhelo. Después de que se fueron, me senté sola en la cabaña sin terminar trazando mi dedo sobre el grano de la madera. Había trazado mis líneas y ahora dependía de ellas si podía vivir dentro de ellas. Cuando Javier llegó más tarde con noticias sobre el calendario de construcción, supe que la casa pronto estaría de pie. La pregunta era si mi familia también lo estaría. Las advertencias de tormenta llegaron justo después del atardecer, del tipo que hace que cada mexicano apriete lo que más quiere. Javier me llamó desde su camioneta. «Me quedaré en la oficina, el cuarto seguro está reforzado. Quédate en la cabaña modelo. El armazón de tu casa debería resistir, pero no te acerques». Las palabras «debería resistir» resonaron en mi pecho mientras el cielo se volvía de ese verde gris enfermizo. Cerré las puertas, corrí las cortinas y me senté en el cuarto, seguro de la cabaña con solo mi camafeo como compañía. El viento aullaba contra el revestimiento traqueteando como un puño furioso, exigiendo entrar. La lluvia azotaba las ventanas, las ramas se rompían afuera y los truenos estallaban tan fuertes que sentía que el suelo mismo se partía. Por un momento cerré los ojos y estaba de nuevo en el sótano de mi vieja casa, con la franela de Esteban apretada en mis manos, mientras el rugido del tren de carga tragaba el mundo arriba. Pero esta vez era diferente. Las paredes a mi alrededor no gemían, el suelo no temblaba. El miedo aún arañaba mi estómago, pero había fuerza en el acero y la madera que me sostenían. Susurré en la tormenta, mitad para mí, mitad para el recuerdo de cada pérdida que había soportado. Esta vez, no. Las horas pasaron como años hasta que las sirenas finalmente callaron. Me adormilé en la silla despertando con la primera luz pálida colándose por los bordes de las cortinas. La tormenta había pasado dejando atrás solo un silencio tan pesado que presionaba mis oídos. Salí descalza, el césped húmedo y brillante bajo el amanecer. Ramas esparcidas por el suelo, escombros regados por el camino. Pero cuando levanté los ojos al armazón de mi cabaña, sin terminar, dejé de respirar. Se mantenía en pie. Cada viga aún en su lugar, cada unión firme, el esqueleto de un hogar, sin doblegarse ante el viento. Caminé hacia él lentamente como si pudiera desvanecerse si me movía demasiado rápido. Mi mano tocó la madera fresca y húmeda, pero sólida, constante. El listón en el terreno viejo había sido solo un símbolo, una promesa atadas a la ruina. Pero aquí estaba la prueba. Recargué mi frente contra la madera, el camafeo cálido contra mi pecho. Esta casa se alzaría. Esta vida se alzaría. Javier llegó un poco más tarde, su camioneta retumbando sobre el camino lodoso. Salió con el impermeable goteando y sus ojos siguieron los míos al armazón en pie. Ni un rasguño, dijo casi con asombro.
Reí un sonido que me sorprendió por su crudeza. Entonces es más fuerte de lo que yo fui la noche que mi casa se cayó. Puso su brazo ligeramente alrededor de mis hombros. No, Elena. Tú eres la que es más fuerte ahora. La casa solo lo demuestra. Estuvimos juntos en el aire fresco de la mañana, el viento ahora más calmado, acariciando el césped en lugar de desgarrarlo. Pensé en Alejandra en el libro de cuentas entre nosotras, que aún estaba sin saldar. En Diego, sin duda, ya planeando el próximo ángulo. Pero mientras trazaba los bordes de la madera con mis dedos, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para estar de pie. Mi base estaba aquí en elecciones hechas, con ojos claros en paredes, que se alzarían un clavo a la vez, y en la firmeza de un hombre que creía que aún tenía más que construir. Para cuando el sol salió, supe la tormenta no había probado la casa. Me había probado a mí, y aún estaba de pie cuando Alejandra llamó de nuevo esa tarde. El día del corte de listón amaneció brillante, del tipo de mañana clara en Chihuahua, que se siente como una pizarra limpia. Trabajadores, vecinos y algunos funcionarios de la ciudad se reunieron frente a la pequeña cabaña que ahora llevaba mis huellas en cada bisagra y estante. Un listón blanco se extendía por el porche ondeando suavemente en la brisa. Javier estaba a mi lado sosteniendo las tijeras ceremoniales. Me las ofreció con una sonrisa tranquila. Tu casa, tu listón. Mi casa. 2 palabras que nunca pensé que diría de nuevo. Tomé las tijeras, su peso más firme de lo que esperaba. Cuando miré a la multitud, vi a Alejandra. Estaba al fondo con los brazos cruzados, pero sin Diego. La ausencia era más ruidosa que su presencia. Encontró mis ojos, dio un pequeño asentimiento. Luego miró hacia abajo. No era reconciliación, no aún, pero era algo. El alcalde dijo unas palabras sobre resiliencia, sobre reconstruir, sobre comunidades que se alzan de las tormentas. Apenas lo escuché. Mi enfoque estaba en la madera y el vidrio detrás de mí, el cuarto seguro que resistiría cuando vinieran los vientos. Los mostradores de cocina cortados a mi altura, el terreno del jardín esperando rosas. Cuando el discurso terminó, todas las miradas se volvieron hacia mí. Me aclaré la garganta. Esta casa tiene un nombre, dije. Casa Refugio. Porque después de la tormenta, después de la pérdida, todos merecen un refugio. Y esto, levanté las tijeras, es el mío. Las cuchillas cortaron el listón con un chasquido limpio. La multitud aplaudió el sonido rodando sobre mí como lluvia cálida. No me hice a un lado por nadie más. Caminé adelante, subí los escalones, entré en la cabaña que me pertenecía. No por regalo, no por herencia, sino por elección. Adentro la luz del sol se derramaba por los tablones del suelo. Javier me siguió su mano rozando la mía, brevemente, firme y seguro. Casa Refugio te queda, dijo. Asentí el camafeo en mi garganta cálido contra mi piel. Le queda aquí a la mujer en la que tuve que convertirme. Desde la puerta vi a Alejandra lingering junto al barandal del porche. No entró, pero tampoco se fue. Su rostro era ilegible, sus ojos buscando. No la presioné. No la llamé más cerca. Ya había trazado los términos de pertenencia. Y hoy era sobre mi propia reclamación, no la suya. Me mantuve alta en el centro de la cabaña, las paredes aún oliendo a pintura fresca, las habitaciones resonando con posibilidad. Por primera vez desde el tornado no me sentí como una refugiada de la destrucción, sino como la dueña de mi vida otra vez. La multitud afuera comenzó a dispersarse, las voces desvaneciéndose en el aire de la mañana tardía. El listón yacía cortado en el suelo, 2 mitades separándose en el viento. Me agaché, recogí un pedazo y lo guardé en mi bolsillo. Cuando el último coche se alejó, el silencio de Casa Refugio se asentó a mi alrededor esperando las palabras que aún necesitaban ser dichas. Los invitados se habían ido. El listón yacía en 2 mitades en mi bolsillo, y Casa Refugio estaba silenciosa, excepto por el crujido de las tablas del porche bajo mis pies. Salí a la luz que se desvanecía dejando que la brisa enfriara mi piel. Fue
Entonces, cuando vi a Alejandra, seguía junto al barandal donde había estado antes, su blazer sobre el brazo, su rostro pálido en el crepúsculo. Por un momento ningunea. Habló. Luego se enderezó su voz más suave de lo que había oído en años. «Perdón, mamá», dijo, sin condiciones, sin regateos, sin la sombra de Diego sobre sus palabras. Solo 3 sílabas frágiles y verdaderas. Agarré el poste del porche estabilizándome. «Gracias», dije simplemente. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. No pidió entrar. No lo ofrecí. Algunas distancias son necesarias, al menos por ahora. Después de un largo momento, asintió, sus ojos brillando con algo como liberación. «Te llamaré», susurró. Luego bajó los escalones, sus tacones resonando contra el pavimento, su figura disolviéndose en el crepúsculo. Cuando me volví, Javier estaba esperando en la puerta. No preguntó qué se dijo. Solo ofreció su brazo y juntos entramos. La cena fue sencilla: pollo asado, pan, aún cálido del horno, una botella de vino que había estado guardando. Comimos despacio, hablando sobre los trabajadores programados para terminar el moldaje sobre el jardín que quería plantar. Cada palabra se sentía como una tabla siendo colocada, no para una casa, sino para una vida. Después de que los platos fueron retirados, Javier sacó 2 marcos que había comprado, uno para el camafeo de mi madre, otro para la tarjeta de presentación que había llevado por 50 años. Los puso en la mesa lado a lado. Luego deslizó los objetos hacia mí. «Algunas cosas sobreviven al viento», dijo. Toqué el camafeo primero trazando el perfil tallado, luego la tinta desvaída del nombre y número de Javier. Ambos habían resistido tormentas propias, tiempo, descuido, pérdida, pero aquí estaban intactos. Juntos los colocamos en los marcos. El vidrio atrapó la luz de la lámpara, convirtiendo la memoria en algo visible, algo honrado. Los pusimos en la repisa, 2 reliquias de vidas pasadas que habían encontrado su lugar en esta. Me recargué mi mano rozando la de Javier, el aire en casa refugio, firme y cálido. Las tormentas no eran solo destrucción. A veces me di cuenta, eran renovaciones. Y en la quietud de esa noche me sentí reconstruida.